Y mantener al funcionariado público verdaderamente le cuesta caro al Estado. Patricia Aginzo tiene los detalles. Y solo en horas extras, el Estado invierte cerca de 400 millones de dólares de forma anual. Reduciendo nada más que el 50% de este monto, se podría mejorar la calidad en infraestructura de nuestro país y también la inversión social. Paraguay es uno de los pocos países que destina el 90% de lo recaudado en impuestos a pago de salarios. Existen un total de 275.000 empleados públicos. Este grupo cuesta caro al gobierno. Sin embargo, el 10% del global, es decir, 27.000 personas, no cumplen ninguna función, o como se lo denomina comúnmente, están en el frise, pero con goce de sueldo. Actualmente nuestro país atraviesa un déficit fiscal a raíz del último incremento salarial al sector público. Yo no sé si vos te acordás, los sindicatos hicieron una movilización a finales del 2011 y consiguieron que para el presupuesto 2012 se suban 38% los salarios. El 2012 fue un año de crisis y sin embargo los salarios públicos subieron 38% y eso le hizo entrar al Estado paraguayo, le hizo entrar en déficit fiscal. El nivel de endeudamiento de los empleados públicos hacen que los mismos exijan cada vez más gratificaciones y bonificaciones, según sostiene el exministro de Hacienda Manuel Ferreira. Pero existe otro inconveniente con el cual el Estado paraguayo debe de lidiar, y es que el 15% del total del funcionariado público cobra 0 guaraníes en concepto de salario. Esto es porque utiliza al Estado como mediador para garantizarse un crédito y a fin de mes todo este dinero se le descuenta. Ante esta situación, la mejor solución para muchos es hacer horas extras. De ahí que el Estado desembolsa anualmente en remuneración extraordinaria y adicional unos 400 millones de dólares. Todas las instituciones lo que tendrían que hacer es definir exactamente quiénes son sus funcionarios que tienen funciones después de cierto horario o que tienen que venir los fines de semana para hacer ciertas funciones, ¿verdad? Ferreira asegura que reducir a 0 el pago en concepto de horas extras es imposible, pero con una buena política de control y austeridad se podría ahorrar por lo menos el 50%. Este remanente bien podría destinarse a inversión social, aumentando, por ejemplo, la cantidad de beneficiarios del programa Tecoponá, o bien en gastos de infraestructura, dando mano de obra. El exministro de Hacienda considera que dicho dinero bien podría ser destinado, por ejemplo, a reparar el 100% de instituciones educativas del Estado. Esto costaría alrededor de 150 millones de dólares. O duplicar las vías de la carretera que une Asunción con Ciudad del Este. Esto requeriría una inversión de 200 millones de dólares. Por último, también podría considerarse realizar el dragado de la hidrovía, que costaría alrededor de 100 millones de dólares al Estado. Uno puede dividir de dos maneras el presupuesto también, si lo mira de una manera determinada. El gasto corriente del Estado le genera salarios y genera empleo para gente que ya tiene empleo y ya tiene salario, que son los funcionarios públicos. Sí. El gasto de inversión del Estado genera empleo y genera salarios para gente que no tiene trabajo. Amílcar Ferreira, otro reconocido economista, lamentó esta situación y mencionó que el Estado en los últimos tiempos ha permitido el endeudamiento del país mediante la emisión de bonos. Él mismo recordó que la última emisión autorizada es de 750 millones de dólares, cuando ese dinero solo podría ser obtenido evitando este despilfarro e impulsando una política de racionalización de gastos en este sector.